as vozes o anunciam, proclamando uma só palavra em sintonia. Deus nos fala, direita, esquerda, Deus nos fala. Avancem, alerta, Deus nos fala. Direita, esquerda, Deus nos fala. Avancem, alerta, Deus de festa, seu poder nos contagia de alegria, seu falar em nós se expressa. Deus de festa, seu poder nos contagia de alegria, seu falar em nós se expressa. Deus nos fala, esquerda, direita fala, alerta, avancem, Deus nos fala. Muy buenas noches, amada iglesia, y a todos los hermanos que hoy están asistiendo a esta transmisión, como el Señor nos da todos los viernes. Estamos disfrutando de la palabra ministerial, amén. Entonces, antes de iniciar, vamos a colocar esta palabra delante del Señor para que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que llega a nosotros cada día. Tu palabra es fiel. Tu palabra, Señor, viene, Señor, para darnos luz, para darnos dirección. Gracias, Señor, porque tenemos a tiempo esta palabra, Señor, que nos produce vida y edificación. Señor Jesús, que nos lleva, Señor, a traerte de regreso. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y bien, hermanos, estamos disfrutando este tomo que tiene por título Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios, de esta gran serie que se llama Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Estamos en la tercera semana, que lleva por título El único evangelio. ¿Qué tal si repite conmigo? El único evangelio, aleluya, amén. Y siendo uno con el encargo, mostrando, hermanos, cómo el apóstol Pablo era fiel a lo que el Señor Jesús le había encomendado. Estaba predicando el evangelio según había sido instruido, amén. Él predicaba el único y verdadero evangelio, que es, hermano, que somos salvos por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Pudimos ver también cómo los falsos maestros, hermanos, se introducieron, ¿sí?, en las iglesias. En este caso, en la iglesia en Gálatas, después de ser una iglesia que en su primera experiencia, cuando el apóstol Pablo viajó por primera vez, donde fueron ganados, se puede ver dos etapas de la iglesia allí. En su primera experiencia, ellos abrazaron esta palabra, este evangelio, hermanos, y más bien estaban con mucha gratitud por el apóstol Pablo, por haber recibido esta palabra de salvación, este evangelio de salvación. Amén. Y esto fue un periodo entre los años 47 y 50. Y en ese primer viaje, hermano, esa fue la experiencia positiva que se vivió, donde los hermanos estaban disfrutando, prosperando, alegres, felices, hermanos, siendo edificados cuando habían recibido este evangelio, cuando estaban disfrutando de la gracia de Cristo, amén, eran libres, hermano, del pecado, pero, hermano, uno con Cristo, haciendo la voluntad del Señor. Pero vemos aquí el obrar de Satanás, intentando, hermano, como objetivo tenía, ¿sí?, limitar la acción de la palabra de Dios en los Gálatas, y por otro lado, desviarlo de la verdad del evangelio. Sutilmente, hermanos, el apóstol Pablo, en Hechos 15, mostrando que
donde tuvieron esa reunión allí, donde expusieron, ¿sí? Acerca de la circuncisión, si debían circuncidarse los gentiles o no, exponiendo, hermano, que hoy en este tiempo estábamos, hermano, fuimos salvos por la gracia de Jesucristo. No era necesario practicar la ley porque ya habíamos sido libres por la obra de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, esta reunión fue fatídica. ¿Por qué? Porque mientras el apóstol Pablo estaba allí, hermanos, cuando ya no estaba con los Gálatas, muchos judaizantes fueron allá a las iglesias a visitar, a llevar otro evangelio, en donde este evangelio que fue dado por el apóstol Pablo terminó siendo pervertido por estos hermanos, en donde obligaban a los hermanos o pasaban predicando de que era necesario no solamente a la fe, ¿sí? Asociar la fe con la observancia de la ley. Pero no era suficiente, era necesario también practicar la ley. Entonces esta mezcla lo que produjo, hermano, fue un desastre. Una iglesia que venía activa, feliz, hermano, haciendo la voluntad del Señor, terminó por un lado rechazando las palabras del apóstol Pablo, haciéndolo inferior, hermano. Eso fue terrible por todo lo que vamos a ver allí. Entonces, aquí vamos a ver principios que nos llevan, hermano, nos revelan a estar, hermano, posicionados con este evangelio, único evangelio que hemos recibido. Amén. El evangelio que somos salvos por la gracia de Jesucristo, por la gracia mediante la fe en Jesucristo Jesús. Amén. Entonces, en primer lugar, estos falsos maestros buscaban que los hermanos asociaran la fe con la observancia de la ley y por el otro lado, presentar a Pablo como alguien inferior a los apóstoles de Jerusalén. ¿Para qué? Para que no lo recibieran, para que sus palabras no tuvieran fuerza. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando se da cuenta de esta situación y ve el estado, ¿sí?, de las iglesias en Gálatas, hermanos, podemos ver la tristeza que hay en su corazón, pero también la preocupación. Mire que dice en Gálatas 1:6, cuando él se da cuenta del daño que ya la iglesia había recibido, mire, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os halláis, mire, tan pronto, fue rápido. Mire cómo actúa Satanás buscando derribar, obstaculizar todo lo que el Señor, la obra, hermano, del Señor. Dice, tan pronto os halláis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que el enemigo quería anular toda la acción de la palabra, la acción del Espíritu. Y todos, bueno, hemos visto que por medio, el actuar de estos hermanos que antes estaban en la ley y habían recibido a nuestro Señor Jesucristo, todavía ellos venían con raíces, no soltaron, no pudieron hacer la transición completa y mezclaron este evangelio. Pero aquí el asunto es, ¿cuál era la motivación? Sabiendo que, hermano, era claro, estábamos en una dispensación diferente, en donde hemos sido salvos por la gracia. Sin embargo, todo esto es lo que los motivó a predicar un evangelio diferente. No era la realidad, sino otras motivaciones. Buscaban fama, buscaban, hermanos, ser reconocidos, buscaban tener seguidores, posiciones, beneficio del sistema religioso. No había una genuina fe allí. Una fe, hermano, que es demostrada por estos apóstoles que estuvieron, hermano, autorizados por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo mostró, hermano, cómo era un apóstol enviado por Jesucristo, ¿sí? Porque habían falsos, aquellos que realmente no les interesaba la edificación de la iglesia, tenían otros intereses. No les interesaba, hermano, predicar el evangelio que trae al Señor de vuelta, sino vivir
en un sistema religioso allí, hermano, pero esto no producía edificación a la iglesia, sino muerte. Y una iglesia estancada, una iglesia, hermano, que no, en esa condición no puede hacer la voluntad del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque por la ley, hermano, nosotros, en primer lugar, no somos justificados. Por la ley, hermano, nosotros no logramos agradar a Dios. La ley resalta el pecado. La ley, hermanos, ya esa transición, ya ese periodo pasó. Ahora nosotros vivimos por la gracia. Aleluya. Mediante la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué trabajo tan perverso hizo Satanás? Sin embargo, ahí vemos también un apóstol posicionado, no negociando, hermano, lo que Dios había declarado, hermano, y en este principio podemos rescatar, no podemos negociar lo que el Señor nos ha dado. Estamos en este único evangelio, hermano, y no podemos negociar esto. Hoy tal vez no tenemos problema de practicar la ley y esta situación, pero sí hoy, mire, aquí el principio que el Señor quiere rescatar es que mientras las iglesias estaban perseverando en la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? Llámese el apóstol Pedro en sus primeros inicios, o llámese el apóstol Pablo cuando fue llamado por el Señor para liderar allí. Las iglesias que recibían, que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, eran iglesias saludables, eran iglesias que estaban, hermano, luchando por el reino, viviendo, hermano, por la edificación de la iglesia, amén, predicando el evangelio, amén. Pero cuando no perseveraron en la enseñanza, cuando dejaron de recibir la palabra profética y recibieron un evangelio diferente, las iglesias se estancaron, entraron fue más bien en peleas, en disensión, división, hermano, andar en la carne, lo que vamos a ver aquí, porque no era lo que se debía estar predicando. Hoy este principio también, hermano, es para nosotros. Hoy el Señor ha colocado un profeta, un apóstol, hermano, y nosotros necesitamos perseverar en esta palabra. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para ser edificados, para ser bendecidos, para poco a poco por la palabra va produciendo la unanimidad y juntos, hermanos, juntos, ¿sí? En una sola dirección. Amén. Aleluya, preocupados los unos por los otros para tener la realidad de todo esto. Entonces, mire lo que quería Satanás dañar. Por un lado, mediante, hermano, la gracia, ¿sí? La salvación por la gracia mediante la fe de Jesucristo. Mire, recibimos el perdón de pecados, pero también la justificación. Aquí en Hechos 13 podemos ver estos dos grandes beneficios. Dice en el capítulo 13, versículo 38 y 39, confirma lo que estamos hablando. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, hablando de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecado. Aleluya. Hermano, por este evangelio nosotros recibimos perdón de pecados. Aleluya. Perdón de pecados, ¿por qué, hermano? Porque necesitamos estar a paz con Dios. Entonces, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, hermano, por Él, hermano, nosotros recibimos perdón de pecados. Amén. Entonces, necesitamos estar a paz con Dios. Pero también, no solamente recibimos perdón de pecados, sino también somos justificados. Amén. ¿Qué es justificado, hermanos? Que, hermano, ya no delante de Dios, hermanos, no tenemos culpa, no tenemos pecado cuando, hermanos, vivimos por la gracia. Por eso nosotros nos arrepentimos, tomamos la sangre de Jesucristo, la sangre nos lava, hermano, y somos perdonados. Amén. ¿Para qué somos perdonados? Para estar a paz con Dios. Y ahora necesitamos vivir por Él. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces todo esto, hermano, quería ser anulado. Quería ser anulado porque por la ley no somos justificados. Mediante la ley, hermano, no somos justificados. Dice así. Y todo aquel, y el versículo 39, y que todo aquello que es por la ley de Moisés, no pudiste ser justificado. Por la ley no somos justificados.
La ley se perfecciona en la carne, pero no logramos ser justificados. Entonces, hermanos, qué gran revelación. Hoy nosotros hemos sido bendecidos al saber esto, hermanos, porque, hermanos, si no somos justificados, no podemos ser útiles delante del Señor. Entonces, por medio de este evangelio, que es por la gracia, mediante la fe de Jesucristo, usted y yo recibimos el perdón de pecado y somos justificados. ¡Aleluya! Justificados. ¡Aleluya! Y mire, es importante también distinguir entre los pecados y la naturaleza pecaminosa. Si bien es cierto, recibimos perdón de pecado, necesitamos ser conscientes que en nosotros mora una naturaleza pecaminosa. Los pecados son los resultados de esta naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa nos lleva ¿a qué? A pecar. Por eso la necesidad, hermano, usted y yo, con nuestra fuerza, en esta carne que fue, en esta carne se metió el pecado, hermano. Convirtiéndose en una carne pecaminosa. Por haber desobedecido, el hombre pecó. Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte, hermano, pasó a todos los hombres. A todos. Recibimos esta herencia maldita. Pero a través de Jesucristo, hermano, fuimos perdonados. Aleluya. Y fuimos justificados. Y mire, y todo ese proceso que Jesús hizo en la cruz, hermano, nos permite también nosotros darle muerte a esa naturaleza pecaminosa. Entonces, mire, usted y yo no resolvimos nada. Esta carne, nosotros, quiere decir, en nuestra fuerza, en nuestro buen querer, hermano, usted y yo no podemos ser justificados. No podemos tener paz con Dios. Necesitamos, hermano, a Jesucristo. Y toda su obra. ¿Para qué, hermano? Para estar a paz con Dios. Amén. Por eso no deje de invocar el nombre del Señor. Hermano, no dejemos de hacer inmersión. La inmersión en la palabra nos permite ser lavados, limpiados. Entonces, no vamos a menospreciar, hermano, las palabras que hoy el Señor está enviando por medio de su apóstol. Quien recibe esta palabra como palabra de Dios, hermano, es bendecido. Sé que esta palabra nos lava, esta palabra nos lleva a andar en el Espíritu, aleluya. Por eso hacemos inmersión, por eso hacemos grito de guerra. Esto nos lleva, hermano, a estar a paz con Dios, felices, hermano, haciendo la voluntad del Señor, predicando el Evangelio. Este Evangelio, hermano, que no solamente nos permite ser el perdón de pecados justificados, sino también nos libera, hermano, del mundo, amén, y de todo lo que hay en él. Entonces, hermano, qué maravilloso es este evangelio, qué bendición tenemos, hermano. Vendrán muchos, porque no solamente sucedió ya, hoy también hay muchos que quieren pervertir este evangelio, muchos que quieren alejarnos, hermano, otros evangelios. Por eso, vamos a concentrarnos, vamos a recibir esta palabra, hermano, fielmente. Amén. No preste oído a otro hablar, no prestemos atención a otro hablar. Vamos a reconocer el apóstol que Dios ha dado a la iglesia en este tiempo. Vamos a recibir esta palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, hermano, y esto nos va a mantener saludables. Aleluya. Esto nos va a mantener saludables, aleluya. Hermano, porque el Señor nos necesita en las calles predicando este evangelio. Amén. Oh Señor Jesús, si no, estaremos como los Gálatas, dudando del apóstol, dudando de todo lo que el Señor está haciendo. El Señor haciendo milagros, hermanos, señales y prodigios, hermanos, muchos y usted y yo más bien tristes, resentidos, hermanos, en un estado y una condición que no somos útiles al Señor y más bien estamos siendo obstáculos. Pero aleluya, esta palabra, hermano, esta palabra nos libera, aleluya. La palabra, hermano, que sale de la boca de Dios, enviada por el apóstol, hablada por el apóstol, nos libera, nos bendice, nos conduce. Amén. Entonces, hermanos, fuimos salvos por la gracia mediante la fe en Jesucristo, donde tuvimos el perdón de pecado y fuimos justificados. Jesucristo es el Señor. Amén. Amado hermano, gracias al Señor.
siguiendo esta palabra en amor. Hermano, gracias al Señor porque la esencia del Evangelio, aleluya, es la cruz de Cristo, amén. Hermano, gracias al Señor porque esta palabra ha venido a alumbrarnos, ha venido a nosotros a valorar lo que es el Evangelio, aleluya, la práctica de la predicación del Evangelio. Hermano, aquí el Señor nos enfatizaba, el apóstol Pablo hablaba sobre el Evangelio, de la cruz del Evangelio, que es Cristo, aleluya. Hermano, la práctica de la ley no libera al hombre de su carne pecaminosa. Por tanto, el Evangelio que predicaba Pablo, amado hermano, tenía el objetivo de ayudar a los hermanos a ser perfeccionados, amén, en el Espíritu, aleluya, amén, y la predicación del Evangelio, que era la cruz de Cristo. Hermano, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, el Señor hablaba esta palabra para que todos nosotros le demos libertad al Espíritu, amén. Hermano, y no enloquezcamos, aleluya, en la práctica de la predicación del Evangelio, amén. Dice 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura, aleluya, amén, a los que se pierden, pero a los que se salvan, amén. Esto es, a nosotros es poder de Dios, aleluya. Hermano, esta palabra trae mucha salvación a nuestra vida, a nuestro vivir diario. Hermano, ¿por qué? Porque muchas personas en ese tiempo buscaban a hombres que con elocuencia, con sabiduría humana, muchas personas querían escuchar la palabra solamente para dar énfasis en la elocuencia de esa persona, hermano. Pero cuando vino Pablo, la predicación de Pablo era un evangelio puro y verdadero, era la palabra de verdad, aleluya. Hoy nosotros necesitamos escuchar el mensaje de la cruz de Cristo para que nuestra vida y todo nuestro ser sean salvos, amén. Entonces, hermano, gracias al Señor, porque para muchos esto era locura, pero para nosotros debe ser de salvación, aleluya. Escuchar esta palabra, escuchar la palabra profética, debe ser para nosotros salvación. Más adelante, el Señor decía en esta palabra que a diferencia de muchos predicadores, Pablo no usó oratoria ni técnicas humanas de persuasión para convencer a la audiencia, tampoco utilizó palabras persuasivas para los judíos. Él predicó a Jesucristo y a este crucificado. Hoy, gracias al Señor, porque hoy nosotros necesitamos disfrutar de la palabra y predicar a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, lo que el Señor hizo en la cruz es para nosotros salvación. ¿Por qué, hermano? Porque allí en la cruz eliminó a nuestro viejo hombre, a esta esencia pecaminosa que está en nosotros. Allí en la cruz el Señor lo dejó. Hermano, hoy nosotros morimos con Cristo, pero también resucitamos con Cristo. Alabado sea el Señor. Hermano, hoy nosotros a través de la palabra de la cruz resolvimos el problema resolvimos el problema de nuestra naturaleza pecaminosa. Gracias al Señor, porque Él murió y resucitó por cada uno de nosotros. Hermano, y siguiendo más adelante, el Señor decía, y quiero leerlo enfatizando esta palabra, porque nos ayuda a entender y a comprender, hermano, cómo el Señor está usando a muchos colportores a nivel mundial en la tierra en cuanto a la predicación del Evangelio. Hoy nosotros necesitamos ser uno, tropas, capitanes e intendentes, seamos uno en la predicación del Evangelio. Mire lo que el Señor nos decía y me alumbraba mucho, porque yo necesito ver lo que el Señor está haciendo en toda la tierra, amén. Por lo tanto, las palabras llenas de sabiduría humana no resuelven nada. Solo la palabra de la cruz es eficaz contra nuestra
vieja naturaleza. Hermano, la lógica humana nunca nos hará conocer el verdadero evangelio de Cristo. Este evangelio no nos enseña normas de conducta ni reglas de comportamiento. Amado hermano, escuche esta palabra. Fuimos salvos, aleluya, porque un día alguien nos predicó la locura de la cruz, amén, y creímos en esta, aleluya. Hermano, puede que no sea transmitida con un lenguaje elegante. Me gustaba esta parte, pero está llena de poder, amén, porque es la palabra del propio Dios, amén. Por eso es eficaz, impacta y hace arder el corazón de quienes creen en ella. Hermano, esta palabra, la locura del evangelio, hermano, lo que hacen los colportores a nivel mundial. Hermano, ellos aún no van con palabras persuasivas a las personas, no llevan solamente ellos son fieles a la palabra del evangelio. Hermanos, son fieles a la inmersión de la palabra. Hermanos, gracias al Señor por la obra que están haciendo los colportores, pero también animar a todos los intendentes, a todos nosotros intendentes, hermanos, en nuestro rol, en nuestro ambiente, en nuestro lugar de trabajo, donde nos movemos. Hermanos, necesitamos llevar esta locura del evangelio, necesitamos llevar esta palabra para que muchos sean salvos. Hermanos, hoy el Señor lo quiere usar a usted y a mí, aleluya, las tropas, los capitanes, los intendentes, para llevar el evangelio de Cristo. Hermano, el evangelio que produce salvación. Alabado sea el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Con Cristo, morimos con Cristo, morimos con Cristo y fuimos liberados de la ley. Morimos con Cristo y fuimos liberados de la ley. ¡Qué maravilloso, qué maravilloso, qué maravilloso! Ahora pertenecemos a Cristo, ahora pertenecemos a Cristo, ahora pertenecemos a Cristo. Amén. En Efesios 2:8, porque por la gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermano, gracias al Señor porque hoy la fe es el procedimiento que Dios está haciendo en nosotros para un día reinar con Él. Dice que la función de la ley es resaltar el pecado. La ley en nosotros no hace nada. Solamente la fe, que es Cristo, el poder que nos salvó. Amén. Dice que en nuestra carne está la naturaleza pecaminosa, cuyas pasiones son fascinadas por el pecado. Para hacer frente a esta situación, la ley establece reglas sobre lo que es correcto e incorrecto. Sin embargo, en lugar de tratar el pecado, la ley lo resalta. Mano, es un peligro en mi vida estar con la ley. Por eso el Señor viene a ayudarnos, que necesitamos estar en la fe, que es Cristo. Dice que por tanto la ley no resuelve el problema del pecado, lo resalta. Mano, necesitamos estar claros en este punto. La ley lo que hace es resaltar el pecado, pero la fe en Cristo vivimos. Señor Jesús. Dice que el pecado que hasta entonces no era percibido se transforma en algo aterrador que quiere dominarnos. Gracias a Dios, la cruz de Cristo puso fin a eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo puso fin a eso. Puso fin a eso, amén. Al creer en Jesús, morimos con Él y ahora vivimos en novedad de vida. Hermanos, qué alegría saber de que la vida de Dios ya está en nosotros, amén. En la espera de la fe estamos libres del pecado y de la ley. No vivamos bajo el yugo de la esclavitud. Para Señor Jesús, los que han muerto, nada está prohibido. Basta con vivir en resurrección.
basta con vivir en resurrección, basta con vivir en resurrección, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu. Amén. Gracias a Dios porque Dios es quien es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermano, es la gracia. Hoy el Señor nos ha dado esta gracia y la gracia nos lleva a ser salvos. Por eso es necesario, hermano, estar en todas las conferencias, en las comuniones, en los live, porque la gracia es la que nos está salvando en estos momentos. Por eso muchas gracias, Señor Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hermano, qué maravilloso. El Señor nos tiene en un lugar celestial juntamente con Cristo. Por eso hoy necesitamos, hermano, obedecer la palabra profética. Hoy el hablar de nuestro hermano es algo maravilloso. Dice que cuando el hombre desobedeció la palabra de Dios, el pecado entró en el mundo y a través del pecado la muerte. Desde entonces todos estábamos bajo su poder, andando conforme a los deseos de la carne, haciendo lo que el pecado determinaba. Señor Jesús, pero Él es rico, aleluya. Él es rico en misericordia y por su gran amor por nosotros nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. La gracia nos ha hecho libres. La gracia nos ha hecho libres. La gracia nos ha hecho libres. Libres nos ha hecho la gracia. Libre nos ha hecho la gracia. Hermano, gracias porque somos libres. Oh, para vivir en novedad de vida. Gracias a Dios, no solo hemos sido liberados de la muerte, sino que Cristo nos resucitó, aleluya, con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales. La fe nos lleva, la fe nos lleva a esta realidad. A esta realidad, la fe nos lleva, la fe nos lleva a esta realidad, a esta realidad, a esta realidad, a esta realidad, a esta realidad. La realidad, la fe nos lleva a esta realidad, la fe nos lleva a esta realidad. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Estamos disfrutando los mejores momentos. Señor Jesús, gracias. Amén, hermanos. Siendo con lo que el Señor nos está dando, con esta palabra maravillosa, hermanos. El Señor tiene esta semana un aliento para nosotros, mostrándonos el único evangelio y verdadero. Aleluya, el evangelio verdadero. Señor Jesús. Los judaizantes querían pervertir el evangelio de Cristo, predicando la necesidad de que los gentiles practicaran la circuncisión y guardaran la ley de Moisés para ser salvos. Este es otro evangelio. Oh, Señor Jesús, este es otro evangelio. Sin embargo, el apóstol Pedro estaba convencido de que la salvación era por gracia, dejando claro que en aquella reunión que tuvo lugar en Jerusalén, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace tiempo, que Dios escogió de los gentiles, que escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¡Aleluya! Hoy, hermanos, hemos puesto en la vida de la iglesia con este objetivo: seguir el verdadero evangelio. Hoy no seguimos reglas, no seguimos normas, hoy seguimos por la gracia del Señor. Amén. Fuimos cautivados por el Señor por creer en Él y no estamos bajo ningún yugo de ley, ningún yugo de letras,
ni de ninguna cosa de esa. Hoy el Señor nos trajo a la iglesia para que viviéramos una vida, amén, en gracia, aleluya, llenos de Él. Perdón, hermano. Leyendo aquí, continuando con la lectura, en Hechos 15, del 6 al 11, dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, ahí vemos cómo el apóstol Pedro se levantó con énfasis a anunciar que el verdadero evangelio es el que había recibido del Señor Jesús, no por leyes. Pero hermano, hubo algo que llamó mucho la atención y que comenzó a sembrar dentro de los hermanos otro evangelio. Era que se guardara la ley conjunto a la fe, y eso no lleva una cosa a la otra. Quien está en la fe, quien guarda la fe, vive por fe, en la gracia, fresco, creyendo a Dios. Pero la ley, ¿qué hace la ley? La ley te restringe, la ley te lleva a tener una vida sin alegría, la ley te baja, mientras que la fe te sube al plano celestial. ¿Qué hace la ley? Te baja, te lleva a ponerte, a mostrar tu condición que no sirve, y entonces quieres comenzar a agradar a Dios guardando preceptos, no hagas aquello, no hagas esto, aquello, mejor es así. No, hermano, nosotros fuimos colocados en la iglesia con el objetivo de vivir por fe y por la gracia de Dios. Es el consejo que Jacobo dio, basado en la palabra también. Él dio ese consejo. Aquí en Hechos, capítulo 15, versículo 19 en adelante, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las cosas contaminadas, de ídolos, de fornicación y de sangre de ahogado. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día. Entonces, un consejo de alguien que estaba ahí, que estaba entre ellos, llevó a que en la iglesia hubieron muchos problemas. Esto después se pregonó y comenzó a llevarse a otros lugares donde la iglesia era establecida, causando en la iglesia división. Por eso, en este contexto, usando esto, el apóstol Pablo comienza a animar a los hermanos de la iglesia en Galacia, ayudándolos a que no se volvieran a la ley, a que permanecieran en el Espíritu, que no cayeran nuevamente a tierra, sino que vivieran por fe y por gracia. Amén. Por eso, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, 11, el Señor le muestra a los Gálatas y también a nosotros, hermanos, porque hoy también nosotros somos advertidos a que nosotros necesitamos permanecer en el único y verdadero evangelio. Ojo, hermano, hoy también hay otras costumbres por ahí, el evangelio de la prosperidad, que te vaya bien, que el de los milagros, que te calzan una muela. Eso, palabras bonitas que te mandan ahí al WhatsApp. A veces creemos que no, sí, que te van a ayudar. No, hermano, ese es otro evangelio. Nosotros fuimos puestos en la vida de iglesia con el único objetivo de seguir el verdadero evangelio, que es completo. Pablo lo predicó, Dios le dio a él revelación que predicara el evangelio completo, que hablara lo que él había aprendido en revelación del Espíritu Santo. No trajo otra cosa, no vino con palabras persuasivas para convencer a los Gálatas. Les habló que dependieran del único evangelio, el verdadero, aleluya. Hoy nosotros estamos en esta era, hermano, maravillosa, siguiendo la palabra profética que el Dios nos ha dado a través del siervo, hermano Pedro. Nos ha dado esa palabra, a través de él el Señor ha usado ese canal para que usted y yo la recibamos, hermano, y comenzamos a vivir por ella. No podemos dejar de ser engañados, que te traigan otra cosa por ahí. No, hermano, nosotros tenemos hoy la verdadera revelación dada por Dios. No fue aquí dada por un hermano, por alguien que se metió en un cuarto y no, hermano, el Señor nos dio directamente de su palabra. Nos dio a nosotros el encargo de anunciar el verdadero evangelio, el único evangelio, hermano. Si el Señor está hablando del único y verdadero, porque hay otros falsos. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que usted y yo necesitamos estar atentos, estamos pendientes. ¿Y cómo lo hacemos? Hermano, fácil. El Señor nos las puso fácil. Gritos de guerra, amén, inmersión en la palabra, las herramientas, todo esto, hermano, a usted y a mí nos van a ayudar
a no estar prestando atención a otras cosas, sino estar centrado en la palabra, en los servicios, en todo lo que tiene que ver con traer la venida del Señor. Hoy fuimos puestos aquí por eso, hermano. Aprovecha. Tú y yo vamos a aprovechar el momento que Dios nos está dando en esta era para seguir, hermano, para avanzar, para no dejarnos engañar de otras cosas. Jesús es el Señor. Ahora, el Señor va a aclarar a través del hermano el verdadero evangelio, que es completo y no está añadido con otras cosas. Jesús es el Señor, hermano. Amén. Jesús es el Señor. Jesús el Señor nos está hablando sobre la visión completa del Evangelio, del único y verdadero Evangelio. Señor Jesús, dice, nos muestra acá el Señor. El Nuevo Testamento presenta la visión completa del Evangelio. Aquí nos muestra el Evangelio de Mateo. Habla del reino de los cielos. Aquí nos habla de que consiste en que Dios ponga a Cristo como cabeza sobre todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Señor Jesús, que Él sea nuestro encabezamiento. En lo que hagamos nosotros sea primero Dios. Por eso necesitamos encabezarnos con Él. Señor Jesús, dice, por eso Cristo necesita gobernar nuestra vida. Por eso Cristo necesita gobernar mi vida. Dice, llevándonos a predicar este evangelio del reino para que otras personas puedan ser encabezados por Él. Luego, hermano, después sigue, nos habla sobre el evangelio de Marco. El evangelio de Marco enfatiza sobre el servicio. Dios vino a servir, no vino a ser servido. Ese es el ejemplo que nos da Dios, servir. El que sirve, dice la persona que sirve, lo hace de corazón, no esperando nada a cambio, no esperando ni recompensa. Señor Jesús. Y nos muestra, digamos, a los colportores. Un ejemplo tenemos de los colportores, que ellos entregan su vida, no esperando nada a cambio. ¿Dificultades hay? Sí, dificultades hay, pero todo eso la colocan en las manos del Señor. Dice, afrontando dificultades para salvar vida, llevándonos el encabezamiento de Cristo. No sirven por intereses personales, sino porque tienen espíritu de siervo. Aleluya, hermano. Ellos tienen espíritu de siervo. Ellos no reciben salario. Señor Jesús. Y en el Evangelio de Lucas nos muestra un arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso nos muestra en el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Juan nos enfatiza en la vida. Aleluya, hermano, porque el Evangelio de Juan nos enfatiza la vida. Dios quiere gobernar a través de la vida, no a través de imposiciones, ni leyes, ni reglas. Esto no es de imposición, esto es de vida. Por eso el Señor nos muestra, digamos, que Pablo predicaba todos estos aspectos. Por eso es el evangelio completo. Que él predicaba el evangelio de vida, el evangelio completo. Nos muestra aquí, digamos, en Colosenses 1:25. Señor Jesús dice, de la cual hubo ministro, el cual hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios. Uy, hermano, eso es lo que predicaba Pablo. Él anunciaba el evangelio completo. Señor Jesús.
También nos muestra el Señor sobre el libro de Nehemías. Nehemías, como sabemos todos, Nehemías restauró los muros, restauró, digamos, restauró los muros, la instalación de las puertas y restauraron todos los servicios. Después de restaurar todo esto, vio la necesidad de que se sintió necesidad de escuchar la palabra de Dios. Entonces Nehemías hizo venir a Esdras y a los levitas, quienes leyeron y explicaron el libro de la ley. Cuando el pueblo entendió lo leído, se alegró mucho a Dios. Y ellos se alegraron, Señor Jesús. Por eso dice, Dios nos regaló una Biblia. Amén. Dice, esta Biblia la Biblia nos muestra una guía, unos principios que orientan sobre el caminar cristiano. Aleluya, hermano. Y dice el Señor que hoy la revelación completa del Evangelio de Dios, el cual la salvación de Dios para el hombre, y lo entendemos y somos bienaventurados. Somos bienaventurados, somos bienaventurados. Aleluya, amén. Amén, amén, amén. Jesús es el Señor. Único evangelio, el único evangelio, el único evangelio, el único evangelio. Vamos, hermanos, de verdad, unido a toda esta palabra de esta semana 3, que tiene como encargo el único evangelio, nos lleva a otra cosa, y es de que necesitamos amar y apreciar lo que el Señor nos está dando en estos tiempos, su palabra profética. Estamos dentro del único evangelio, el evangelio de Cristo, hermano, con mucha pureza, un evangelio muy puro, para que nosotros todos podamos seguir avanzando. Y dentro de este encargo de la semana 3, el Señor también nos mostraba de que la importancia de estar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estamos en el Espíritu encontramos novedad de vida. El Señor nos mostró en cuanto a Nicodemo, esa esfera donde Nicodemo estaba bajo la ley, y el Señor lo cambia de esfera. ¿Cómo? El Señor nos mostraba que en Juan capítulo 3, versículo 5, decía, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino ¿qué? De Dios. ¿Por qué? Porque Nicodemo estaba bajo la ley, él quería saber cómo Jesús realizaba obras que nadie más podía realizar. Y el Señor le dijo, el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es importante, amados hermanos, que nosotros podamos estar en el Espíritu. Usted y yo en el Espíritu estamos en novedad de vida. Y eso fue lo que el Señor buscó en Nicodemo. ¿De qué? De que él necesitaba cambiar de esfera. Una esfera para que él pudiera experimentar el fluir del Espíritu, el guiar del Espíritu, seguir la dirección del Espíritu. Porque en el Espíritu encontramos novedad de vida. El Señor nos decía de una manera muy práctica. Y nos decía, vivir bajo la ley es vivir de modo repetitivo, sin alegría. Hoy el Señor nos está dando muchas herramientas, nos está dando prácticas, colportaje, CP, casa de adolescentes, casa de capitanes, casa de colportaje, mujeres conectadas, las reuniones que tenemos entre la semana. Hermano, pero si usted y yo no estamos en el Espíritu, hermano, no vamos a ver alegría, no va a haber novedad de vida. Hoy el Señor está llevando todas esas herramientas, todas esas reuniones que tengamos, está trayendo novedad y está trayendo también libertad. ¿Por qué? Porque no nos quedamos en la letra, no estamos bajo la ley, sino que seguimos el Espíritu. Y hoy ¿cómo podemos andar en el Espíritu? Por medio de la palabra. Usted y yo cerca de la palabra, inculcándola, haciendo transcripción, leyendo, disfrutando la palabra, estar de cerca a la palabra. Escuchando los lives semana tras semana, los mensajes todos los domingos, unidos, escuchando, oír con fe la palabra, unido a la palabra, a la Biblia, leyéndola. Hermano, en el Espíritu, usted y yo vamos a estar en novedad de vida.
no vamos a estar amargados, no vamos a estar sin encargo, no vamos a estar tristes, no vamos a tener la misma rutina, no, porque el Espíritu trae novedad, el Espíritu trae novedad, el Espíritu trae novedad, el Espíritu trae novedad. El Señor que buscó en Nicodemo eso, cambiarlo de esfera. Hoy el Señor quiere cambiarlo a usted y a mí de esfera. ¿Y cómo lo logramos? Andando en el Espíritu. ¿De qué manera? En la palabra. Hermanos, la palabra hoy el Señor nos está llevando a que vivamos en el Espíritu. Porque hoy el colportaje ha sido y los CP han sido, hermano, está en un alto nivel. Hermano, porque entraron en el Espíritu, entraron en esta novedad de vida. Claro que en el pasado el Señor estábamos en los CP, pero todavía estábamos en esta manera que repetitiva, sin alegría, siempre lo mismo. Estábamos bajo la ley, no le dábamos libertad al Espíritu, no seguíamos la dirección del Espíritu, pero ahora no es así. Ahora seguimos la dirección del Espíritu. Hoy, hermanos, experimentamos la verdadera libertad, pero es por medio de la palabra. Por eso, amados hermanos, necesitamos, hermanos, estar en el Espíritu. Y en el Espíritu usted y yo encontramos novedad de vida. Por eso nuestros servicios necesitan cambiar. Nuestro servicio al Señor necesita cambiar de esfera. Usted y yo necesitamos salir a las calles, predicar el Evangelio del Reino, comer la palabra no como letra. No, ¿por qué? Porque la letra no cambia. Por eso el Señor decía, no nos quedemos en la letra, cambiemos de esfera, vamos a la práctica. Por eso hay muchos milagros. Y ese cambio, ¿dónde se ve? Ese cambio se ve, hermano, hasta en nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro entorno, hermano, las personas, hermanos, van a ver este cambio. Y el Señor apuntaba algo y decía, en cuanto a los mayores, tienden a seguir la ley, y los más jóvenes tienden a permanecer en la sencillez del espíritu. Los mayores tienen madurez y experiencia, pero necesitan aprender ¿a qué? A soltarnos, andando en el espíritu, en novedad de vida. Hermano, hoy el Señor quiere que todos los mayores, intendentes, tropas, capitanes, podamos tener esta sencillez del espíritu, hermano, y podamos soltarnos, podamos, hermanos, como dice un término, salir de la caja, hermano, darle la libertad al espíritu, no añorar reuniones y comuniones de muchos años anteriores, no, hoy el espíritu es nuevo. Y el Espíritu nos está dando novedad de vida, nos está dando, hermano, vida para todo. Por eso en Romanos 7:6 el Señor nos afirmaba y nos decía, pero ahora estamos libres ¿de qué? De la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, ¿cómo? Bajo el régimen nuevo del Espíritu. Nuestro servicio, ¿cómo debe ser? Bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Por qué? Porque en el Espíritu, hermano, todo es nuevo. Y todo es novedoso. Y dice aquí, y no sirvamos bajo el régimen viejo de la letra. El Señor quiere que hoy nosotros no nos quedemos en la letra, sino que experimentemos día tras día el Espíritu. Y andemos el Espíritu por medio de la palabra. Amén. Hermano, y el Señor finalizaba este encargo maravilloso, hermano, resaltando, el verdadero siervo busca agradar a su Señor. El verdadero siervo busca agradar a su Señor. Y en Juan 7:18, el Señor nos afirmaba esto, decía, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Un verdadero siervo no, hermano, no busca beneficios propios, no busca intereses propios. El Señor nos decía, hermano, no busca un beneficio aún económico de personas. No, hoy el siervo, el verdadero, busca solamente agradar a su Señor. Hoy nosotros necesitamos tener esto muy claro. Aún el Señor nos decía, en la página 56, decía, el siervo de Dios no busca el favor de los hombres para obtener algún beneficio que a cambio. El siervo de Cristo agrada ¿a qué? Solo a Cristo. Ese es un verdadero siervo. Que agrada ¿a qué? No a los hombres, sino que agrada ¿a quién? A Cristo. Y decía, procurando ¿qué? Hacer la voluntad de aquel que lo llamó. Jesús es el modelo del siervo fiel. Hoy tenemos un modelo y es nuestro Señor. Y en Juan 5:30 el Señor nos decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió,
la del Padre. Hoy estamos para ser esos siervos fieles que aman la palabra. Siervos, hermanos, que no buscan un beneficio propio ni intereses propios, sino que estamos aquí para comer la palabra. Estamos, hermanos, para ser uno con el Señor. Hermanos, nuestro interés solamente es traer al Señor de regreso. Hoy estamos, hermanos, con un corazón puro. Hermano, un corazón puro. Así como el Señor lo tuvo, como los siervos del Señor. Hoy nuestro hermano Pedro es un verdadero siervo. ¿Por qué? Porque no busca agradar a hombres, sino que busca agradar solamente a su Señor. Hoy, nuestro hermano Pedro, podemos decir, hermano, que él está ahí como ese siervo fiel. Como el Señor nos muestra en Deuteronomio 18, versículo 18, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo le mandare. Hoy un verdadero siervo no habla sus propias palabras. El verdadero siervo habla lo que Dios le dé para hablar. Un verdadero siervo nunca habla sus propias palabras. No, aquí dice que el profeta, hermano, pondré mis palabras ¿a dónde? En su boca. ¿Y qué? Y les hablaré todo lo que yo le mandare. Hoy tenemos a nuestro hermano Pedro, hermano, y hoy, hermano, Dios está colocando palabras en su boca. Y este siervo fiel, nuestro hermano Pedro Odón, él solamente habla esas palabras que solamente Dios le ha mandado que hablase. Por eso podemos decir que es un verdadero siervo que busca agradar a su Señor. No habla sus propias palabras. Y el versículo 19 decía: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por eso usted y yo necesitamos estar, hermano, de cerca a la palabra profética. Hoy el Señor nos ha mandado a ser siervos fieles, solamente disfrutar la palabra, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Coma la palabra, disfrute la palabra en el Espíritu que trae novedad de vida. Pero usted y yo necesitamos transmitir esta misma palabra que recibimos. No podemos inventar otras palabras, no podemos añadir otras palabras, no podemos, hermano, incluir otras enseñanzas. No, porque usted sería un siervo malo, hermano. Y el Señor está hablando de siervo fiel que solamente busca agradar a su Señor. Que el Señor, hermano, nos lleve cada día, hermanos, a servir con fidelidad, con un corazón puro, un corazón sencillo, aquellos con un corazón contrito, que solamente tiemblan a la palabra, aquellos que se humillan, aquellos solamente que tienen un amor reverente a la palabra profética, aquellos, hermanos, sirviendo, buscando al Señor solamente, no buscando intereses propios, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos porque amamos al Señor. El Señor nos decía aquí, ya finalizando: por tanto, el profeta de Dios es que un mensajero enviado por él para hablar su palabra. Él no es libre de hablar por sí mismo, sino que Dios pone en su boca qué es lo que quiere decir. Por tanto, no despreciemos la palabra profética. Hoy todo lo que Dios nos está dando, no desprecie, hermano, la palabra profética. Únase a la palabra, valore la palabra, tenga amor reverente a la palabra profética. En la semana el Señor nos da los likes con nuestro hermano Pedro los jueves. Los sábados en la mañana, like con el pad. Una oportunidad también para que usted se pegue a la palabra profética. Los domingos a las 5 de la tarde, ya una palabra para todas las iglesias. Hermanos, siguiendo la secuencia del encargo que Dios está dando. Pero usted y yo necesitamos apreciar la palabra. Porque un siervo fiel, un verdadero siervo, busca agradar a su Señor solamente. Disfrute, valore la inmersión en la palabra profética. Ese folletico, ese mensaje que Dios nos manda todos los días por medio de los WhatsApp, de los puntos. Disfrute, aprecie la palabra, porque lo que Dios quiere es que usted sea un siervo verdadero, fiel, que solamente coma la palabra, el único evangelio, se llene de él y usted pueda ser ese mensajero fiel transmisor de la palabra, de la verdad, ese evangelio que es único para todos nosotros. Amén. Jesús el Señor, amados hermanos, gracias al Señor por este único evangelio, el evangelio de Cristo. Él quiere que todos nosotros podamos estar en novedad de vida, no estemos más en la letra, sino que dependamos totalmente del Espíritu.
Y una manera de andar el Espíritu es por medio de la palabra. Amén. El Señor nos lleve cada día a inculcar la palabra en nuestros corazones. Ahora vamos a recibir unos encargos para todos nosotros. Jesús es el Señor. Amén. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad, ¿verdad? Por escuchar esta palabra, la palabra que nos lleva cada día a estar edificados en amor. Hermanos, y para el día de mañana, el Señor ha convocado a todo su pueblo. Hermanos, mañana los jóvenes tienen acá casa adolescente a partir de las 8 de la mañana. Vamos a traer todos los jóvenes, hermanos, porque el Señor está necesitando de estos jóvenes, hermanos, que cada día se añidan más a la fila del Señor. Amén. Pero en horas de la tarde, hermanos, mañana sábado, el Señor nos convoca a todos, hermanos, al Parque Garupal, a Fábrica de Vencedores, hermanos, donde el Señor quiere que nosotros nos demos aún para su obra. Podemos estar allí, hermanos, podemos llevar a nuestros hijos, podemos llevar un familiar, hermano, para que esto, hermanos, sea realidad en nuestras vidas. Amén, hermanos, y el día domingo, hermanos, tenemos la gran fiesta del Señor, algo que el Señor nos ha preparado, hermanos. Vamos a venir, hermanos, gozosos, con alegría. Hermanos, vamos a dejar esa tristeza, hermanos. Cuando entremos por esta puerta, hermanos, vamos a darle gloria y honra al Señor, hermano, porque Él se la merece toda. Hermano, y cuando estamos en la presencia del Señor, hermano, estamos dándole la libertad al Espíritu para que Él opere en nosotros. Hermano, pero no vaya a venir con las manos vacías. Vamos a traer nuestras diezmos, nuestras ofrendas, nuestro mercado de amor, hermano, para que sigamos avanzando en el Señor. Hermano, y el día domingo, el hijo de nuestro hermano Yuri Vargas, nuestro hermano Juan Daniel y su esposa, salen de Madrid, hermano. Ellos vienen llegando en horas de la tarde a Bogotá. Oh, Señor Jesús, hermano, vamos a estar orando por esta pareja, hermano. Estos servidores que el Señor ha dado, hermano, y ellos nos visitan. Amén. Por eso el Señor, hermano, quiere que nosotros estemos juntos en alegría y sencillez de corazón. Amén. Hermano, terminamos orando por la palabra. Amén. Señor Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias por esta palabra maravillosa. Gracias porque tu porción cada día, Señor, nos está edificando. Señor, creemos que esta palabra viene de usted mismo, Señor. Y estos santos que hoy dieron la palabra, Señor, que sea usted dando entendimiento, sabiduría, Señor, aún para poder entender. Señor Jesús, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque esa fe, Señor, hoy nos ha hecho libres. Y esta fe está en nosotros, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias por todos los hermanos que pudieron conectar, Señor. Aún sigue bendiciendo, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias. Amén y amén. Nossos pés correm toda a terra, nossas vozes o anunciam, proclamando uma só palavra em sintonia. Deus nos fala, direita, esquerda, Deus nos fala, avancem, alerta, Deus nos fala, direita, esquerda, Deus nos fala, avancem, alerta, Deus de festa, seu poder nos contagia de alegria, seu falar em nós se expressa, Deus de festa, seu poder nos contagia de alegria, seu falar em nós se expressa, Deus nos fala, esquerda, direita fala.